Bien, vamos a algo que nos mantiene preocupados. La UNICEF se sumó a los cuestionamientos contra Carabineros luego que uno de sus uniformados disparara al interior del Liceo 7 de Santiago, hiriendo con perdigones a 12 estudiantes. El organismo de Naciones Unidas condenó esta clase de episodios y ha llamado también a que la fuerza policial respete los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Vamos a profundizar en esta mirada junto a Paolo Mefalopoulos, él es representante de UNICEF Chile. Muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenido. Gracias, buen día. A ver, ¿cuál es el trabajo que han hecho ustedes para poder también hacerse una idea de particularmente lo que está pasando con los niños, niñas y adolescentes? Bueno, como usted sabe, nuestro mandato es promover y garantizar los derechos de los niños y niñas en Chile. Y hemos trabajado y trabajamos, estamos en contacto directo continuo con la Defensoría de la Niñez, con el Instituto de Derechos Humanos, para tratar de averiguar que estos derechos se cumplan. Y cuando no se cumplen, pasamos nuestra preocupación a las autoridades y tratamos de ver cómo se puede resolver la situación. Me imagino entonces que ustedes tienen el mismo diagnóstico o la misma preocupación que ha tenido, por ejemplo, la Defensoría de la Niñez, que ha alertado de un número alto de niños, niñas, adolescentes que han sido parte de procedimientos donde o ha habido abusos o lisa y llanamente violaciones a los derechos humanos. Claro, nos preocupa que el número de menores de edad en detención vaya aumentando y se haya mantenido siempre establemente arriba del 10%. Nos preocupa mucho hecho como los del Liceo 7, porque estos son lugares, la escuela, donde los niños tendrían que estar y sentirse totalmente seguros. Entonces, cuando pasa algo, no es solo una vulneración de los derechos, sino es algo que impacta la vida de los niños. Ya, en el caso del Liceo 7, Carabineros, a través de su máxima autoridad, que es el general director, reconoció una salida notoria del protocolo. Tenemos además a ese carabinero con arresto domiciliario porque ya fue formalizado. ¿Pero son salidas de protocolo o hay atropellos a los derechos fundamentales de los niños y niñas en Chile hoy día? Bueno, son salidas del protocolo, pero seguramente hay atropello de derechos. El problema es que hay varios casos de violaciones de los derechos y hay que ver cómo asegurar que eso no se repitan. Además, la ley de Chile es bastante buena en ese sentido y es totalmente alineada con las convenciones internacionales, pero se tiene que respetar y en muchos casos no se ha respetado. Ya, yo me imagino que ustedes están alertados y preocupados por esta situación. Usted me decía, nosotros trabajamos con las organizaciones que en Chile también están pendientes de esto y cuando constatamos algún tipo de problema lo ponemos en antecedente. Ustedes han tratado de hablar con la autoridad, le han pedido explicaciones a Carabineros. ¿Cuáles son las líneas de acción para este como segundo mandato? Porque una cosa es ver lo que está pasando y otra cosa es garantizar o intentar que esto no se vuelva a repetir. Claro, nosotros tenemos línea de acceso directo a veces y con el ministro, por ejemplo, de Justicia. Estamos trabajando con la Subsecretaría de la Niñez del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Nos hemos encontrado con Carabineros, con la Unidad de Prevención y Adolescencia, tratando de no solo expresar nuestra preocupación y ofrecer nuestro apoyo para asegurarse que todos los protocolos se cumplan, que todas las leyes que aseguran el respeto de los derechos de los niños se cumplan. Estamos fuertemente contra cualquier tipo de violencia, de cualquier parte venga, pero hasta los niños o las niñas, los adolescentes que están involucrados en hechos de violencia, aún se tiene que sancionar, se tiene siempre que respetar los derechos que están establecidos en las convenciones internacionales y en la ley chilena. Eso le iba a preguntar porque en el fondo, separemos y dejemos fuera casos de violación a derechos humanos del tipo, no sé, tortura, y que hemos escuchado agresiones sexuales que obviamente escapan a toda lógica y a todo rango posible. Pero me imagino también que dentro de las detenciones, de los heridos, puede haber niños que efectivamente hayan delinquido. Y esto a veces suena muy fuerte porque dicen, ¿cómo van a decir que los niños delinquen? Pero lamentablemente en Chile al menos hemos visto que la edad ha ido bajando cuando, no sé, se detienen a bandas de delincuentes. ¿Podría ser también que de estas detenciones haya niños que hayan estado en hechos violentos? Pero usted me dice que eso no significa tampoco que se pueda abusar de la fuerza policial. Exactamente. O sea, hay niños por la ley chilena, niños de 14 a 17 años, son penalmente responsables, pero bajo una ley diferente de los adultos. Sí. Entonces, no estamos diciendo
que los niños tienen que ser totalmente, pueden hacer cualquier cosa sin ser sancionados. Se tiene que sancionar, pero siempre respetando sus derechos, y sabemos que un adolescente, el cerebro de un adolescente es diferente de un adulto. Entonces, además de las sanciones, se tiene que ver cómo poderlo reinsertar y asegurarse que vaya siendo una parte constructiva de la sociedad. Claro, lo que pasa es que hay cosas que llaman la atención. No sé si usted lo ha visto, pero el primer detenido por la supuesta quema, por haber participado supuestamente en la quema de metro, es precisamente un adolescente de 16 años. Y ayer el fiscal pedía que en el fondo no se minimizara o no se hiciera hincapié en la edad que tiene, porque dice él tiene la misma capacidad de un adulto de generar este nivel de violencia, de poner en riesgo la vida de las personas. ¿Hasta qué punto se debe tratar distinto la situación? Y ya saliéndome del atropello a los derechos humanos o del abuso policial, sino que desde el punto de vista penal, ¿hasta qué punto se puede tratar distinto la responsabilidad que tiene un adolescente de 16 años? Bueno, repito, Chile tiene la ley de responsabilidad penal Sí. de adolescentes. De hecho, él queda en internación provisoria y no en prisión provisoria, que sería en el caso de los adultos. Exacto, y la Convención Internacional de los Derechos del Niño dice que la detención tiene que ser el último recurso. Pero sabemos, y la evidencia indica que el desarrollo psicológico de un adolescente es muy diferente de un adulto. Un niño de 16 años es mucho más probable que sea influenciado y influenciable por otros. Esto no significa que no tiene que ser sancionado. Tiene que ser sancionado, pero de manera diferente, teniendo en cuenta su edad y con la mirada para poderlo reinsertar, para poderlo ayudar, orientar a comportarse de manera constructiva. Quiero ir a otro tema que también ha afectado a niños, en el fondo, que son niños en etapa escolar. Se decidió cerrar el año escolar de 2 colegios, el INBA y el Instituto Nacional. Sobre todo este último ha vivido un último tiempo de mucha conflictividad, de chicos que han sido incluso detenidos sobre los techos de su colegio, vestidos con overoles blancos, lanzando bombas Molotov. Ha habido muchas críticas respecto de este cierre del año escolar. ¿Qué le parece a usted que se tome una decisión así? Dice, en el fondo, la autoridad que no están las garantías para resguardar la seguridad de los propios menores dentro de los colegios. Bueno, nosotros pensamos que esta escuela, cerrar la escuela, al fondo, por un periodo tan largo, sea una violación de los derechos de los adolescentes, de los niños y niñas de estudiar. Ustedes dicen que es una violación a los derechos de los niños a estudiar. Exactamente, porque además son 2 escuelas, mientras las otras quedan abiertas. Sé que es una situación difícil, pero el Estado tendría que garantizar que los estudiantes puedan estar en un ambiente seguro y que se puedan hacer las clases de manera segura, sin violencia. ¿Y qué pasa si los propios estudiantes no garantizan, o parte, para no ser injusto y meterlos a todos en el mismo saco, pero si parte de esos mismos estudiantes no permiten que esas garantías se cumplan? Bueno, esto es uno de los desafíos de la responsabilidad del Estado también. Además, me parece que una parte bien pequeña respecto a todo el instituto que han hecho estos hechos de violencia que son totalmente condenables. Pero no se pueden castigar el 80-90% de los estudiantes porque un pequeño número de estudiantes eran estos, hayan cometido hechos de violencia, ¿no? O sea, cerrar la escuela en ese momento lo pone a una desventaja respecto a todos los otros de las otras escuelas, por ejemplo. Claro, lo que pasa es que yo ahí me divido, porque por un lado, claro, están los que han querido estudiar siempre y no han podido, pero también hay otros que en el fondo han permitido de alguna forma que esto ocurra. No necesariamente han tirado la molotov, pero lo han dejado pasar. Muchos que han acusado que ahí hay reivindicaciones que son legítimas, que las hay, como la mayor infraestructura y otro tipo de cosas, y terminan pagando justos por pecadores, pero también uno se pregunta si durante todo el año una comunidad escolar no se puso de acuerdo para estudiar. Si es que ahora reclamar no parece un poco llamativo, digamos, no se dieron las condiciones, o usted cree que estaban las condiciones para que ellos estudiaran. Yo creo que se podían buscar las condiciones para que pudieran estudiar. La mayor parte de los estudiantes y de los apoderados de esa escuela querían que sus hijos seguían estudiantes, y tampoco se puede pedir a los estudiantes adentro que paren la violencia de estos pocos. No es su tarea, la tarea de los estudiantes mantener el orden público en una escuela. Así que es una situación compleja, pero seguramente se tiene que hacer de todo
para que sea garantizado el derecho al estudio por parte de todos los estudiantes. Paulo, ¿cómo ven ustedes desde la UNICEF, por ejemplo, lo que estábamos diciendo, que la edad de delinquir esté bajando, que cada día tengamos más niños que delinquen, muchas veces son utilizados además por bandas, entonces son más influenciables, usted ya lo decía. ¿Cómo una sociedad tiene que enfrentar un panorama como este? ¿Y cómo tiene que tratar a los niños, no solo cuando delinquen, sino siempre? Porque por un lado está la necesidad, el derecho, y yo creo que tiene que haber la voluntad de escuchar y recoger el sentir de los niños. Estoy entendiendo a niños hasta los 18 años según la convención, para no hacer la diferencia con los adolescentes. Pero también otros dicen lo que pasa es que aquí se está perdiendo la autoridad. O sea, tenemos niños que no respetan las reglas. Lo que pasó con este conflicto social parte por un llamado masivo a evadir el metro, que finalmente es un delito, o sea, es algo que no se debería hacer. ¿Cómo conjuga una sociedad, si quiere ser madura, la posibilidad de escuchar más a sus niños, pero por otro lado también educar no solo en derecho, también en deberes? Claro, bueno, nosotros en UNICEF estamos, por ejemplo, dando mucha importancia a la pauta de crianza, ¿no? Cómo se crían. Y los niños son un reflejo de la sociedad. Latinoamérica es la región más violenta del mundo. Los índices de violencia, de muertos, especialmente adolescentes en Latinoamérica, superan las de regiones donde hay guerras. Entonces, decir que los niños son violentos sin reflejar sobre la violencia que hay en la sociedad es, diría, bastante incorrecto. Ahora, antes de esos hechos, hace 3 semanas, Chile era una de las sociedades de los países de América Latina más segura y con menos hechos de violencia relativamente a América Latina. Todo lo que pasa no ayuda. Y por eso nosotros hicimos varios comunicados diciendo también a los padres o los apoderados cómo comportarse con los niños en ese periodo, cómo tranquilizarlo, cómo explicarle lo que está pasando y cómo explicar y fortalecer la idea que se pueda manifestar, se pueda disentir, pero sin violencia. Entonces, el índice de violencia que se ve a veces en adolescentes es un reflejo de la sociedad. No, sin duda que lo es. O sea, y aquí además hay una responsabilidad súper colectiva. Tampoco quiero decir que sean los niños por sí mismos, pero la pregunta es si usted no ve que hay una pérdida de la autoridad, que a lo mejor los grandes han renunciado también a ejercer. Yo no veo una pérdida de la autoridad, veo una educación, una crianza que muchas veces es violenta. Por parte, nosotros salimos con una encuesta hace, me parece, 1 año y medio, 2, donde decía que 3 padres de 4 habían usado algún tipo de violencia sobre sus hijos y lo hacen con amor, porque los hijos se aman, pero ellos piensan que a veces disciplinarlo de manera violenta sea la cosa mejor, sin entender que esa violencia se va a duplicar cuando los niños crecen. Entonces, más que falta de autoridad, es falta de saber educarlo de manera positiva y no violenta. Si usted ve muchos movimientos en el mundo que han llevado a muchos cambios sociales, han sido no violentos en otros países. Y esto se puede hacer. Ya, ojalá que sea así. En Chile también. Quiero llevarlo al tema de nuevo de la relación de los niños con la fuerza policial. Hay un video que se conoció el día de ayer que muestra a un carabinero tomando a un niño, un adolescente en este caso, y disparando contra los manifestantes, muchos dicen como utilizando a este adolescente como un escudo humano. ¿Hay protocolos específicos de cómo detener a un adolescente cuando está, por ejemplo, cometiendo algún tipo de delito o disturbios? Porque me imagino que si está de forma pacífica no se le debería detener, obviamente. Claro. Pero suponiendo que está en un hecho de violencia, ¿hay algún protocolo especial para adolescentes en este caso? Claro, hay, y que dice que se tiene que usar la fuerza en la medida necesaria y no más. Me parece que ayer sobre este episodio ya salieron, me parece hasta el fiscal, diciendo que en ese caso eso fue afuera del protocolo, es seguro. O sea, es un hecho que está afuera de cualquier tipo de protocolo, especialmente con un adolescente. Pero, repito, los protocolos y las leyes en Chile están. Hay que aplicarlo. Ya, pero en ese caso de ese video, ahí se estaría transgrediendo ese protocolo. Sí. No se está deteniendo de manera legítima. Claro, tomándolo por el cuello y disparando lacrimógena con el arma al mismo tiempo allá, seguramente no está ningún protocolo que se pueda hacer. ¿Cuántos
casos así de abusos, pero sobre todo de violación a derechos humanos de niños han podido constatar? ¿Ustedes están como en línea con la Defensoría de la Niñez, que habla de más de 150 casos? Sí, nosotros los datos que tenemos son los de la Defensoría de la Niñez, del Instituto Nacional de Derechos Humanos y también de los Carabineros, y tratamos de confrontarlo. Y sí, estos son los 150 casos de abuso. En ese momento, hasta ayer, estaban, parece, 570 casos de detención de menores, y estos son los datos que tenemos. Y aún a veces no son exactamente lo mismo, no hay mucha diferencia entre todos. Ya, y ustedes van consolidando y cruzando esa información. Y dentro de eso, ¿cuáles son los casos más graves contra menores de edad? Diría, hay unos casos de torturas, hay unos casos de violencia sexual, y eso para mí sería lo más grave. ¿Y esos han sido en el contexto de detenciones en comisarías, por ejemplo, o han sido en la vía pública? Eso no lo sé, porque nosotros no estamos en la calle, el trabajo... Claro, ustedes no es que tengan sus observadores. Exactamente. Ya, ustedes funcionan con las cifras de los organismos oficiales. Y con la contraparte, trabajamos mucho de cerca con la Defensoría de la Niñez, que además hemos contribuido a establecer en el pasado, exactamente para tener un organismo nacional que velara para los derechos de la niñez. Ahora, ¿usan ustedes alguna vía formal para condenar estos atropellos a los derechos humanos de los niños? Yo no sé si aquí además se hace como algún tipo de cruce con UNICEF Internacional, si se trata de ejercer algún tipo de presión para que esto no siga pasando, más allá de lo que están haciendo además los propios organismos acá. Sí, nosotros tenemos un poco una doble modalidad, ¿no? Salimos a veces con comunicados, salimos de manera pública y muchas veces no. Vamos a canales, pensamos que sea más eficaz trabajar de manera, decimos, no tan visible. Entonces la gente no siempre sabe lo que hacemos, pero estamos cada día haciendo esto. Y a veces estamos en contacto directo y con nuestra oficina regional en Panamá y con los headquarters que son en Nueva York, pasando cifras y viendo si ellos mismos en algún caso tienen que apoyar nuestras acciones y nuestras iniciativas. Y en esto, además, hacemos parte de un sistema de Naciones Unidas que está aquí en Chile y que está también trabajando de manera diferente. Como ayer estuve una demostración a la OPS, fue recibida por otras agencias y vamos a encontrarnos también sobre temas de salud, no solo de educación, de protección de niñez y trabajamos. Pero nuestra modalidad de trabajo a veces es pública, a veces no, pero estamos totalmente, todo el tiempo, trabajando para asegurar que los derechos de los niños sean garantizados. Bien, pues vamos a quedarnos atentos a todo lo que se sigue haciendo con esta fiscalización y con este control que se intenta aplicar para que sobre todo esto no se pueda repetir. Ojalá no hubiese ocurrido nunca, digamos, y no tuviéramos los casos, pero ahora el desafío también es aclararlos, sancionarlos y que no vuelva a ocurrir. Muchas gracias, Paolo. Gracias a ustedes. Que le vaya bien, que tenga un buen día.